Alicia. Buenas noches. Bueno, nuestro grupo va a exponer la concepción actual de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad en Colombia. Entonces, bueno, para comenzar, nosotros tenemos que primero tener claro que la libertad es considerado como uno de los derechos pilares, uno de los derechos primordiales de los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que ser tratado, digamos, de una manera muy delicada, o sea, todo lo que tenga que ver con la privación de ese derecho se tiene que tratar con suma importancia y con suma delicadeza para no ir a vulnerar ese, pues, derecho tan importante en la vida del individuo. Es por esto que el legislador tiene que tener en cuenta y tiene que tener, digamos, una rigurosidad al momento de legislar y de establecer, por ejemplo, el procedimiento penal en el que con base en el que se llevaría a cabo la medida de privación de la libertad. Entonces, en ese sentido, vemos que en un estado como el estado colombiano, que somos pues democráticos, que tenemos un estado social de derecho, pues debemos darle esa garantía procesal al individuo, garantizarle que efectivamente él va a tener todos los procedimientos necesarios y que si se llegara a decretar una medida de privación de la libertad en contra de él, va a ser porque tiene muchísimo sustento probatorio, va a ser porque está muy bien sustentado por el juez la medida y además va a ser una medida excepcional. O sea, no puede ser la regla general a cualquier delito que se cometa, a cualquier conducta punible. Entonces, esto va a tener unas limitaciones y va a tener una especie de procedimientos y requisitos para que se pueda cumplir una decretación o una imposición de una medida por parte de un juez, que es lo que veremos a continuación a lo largo pues, de nuestra presentación. Bien, pues dicho esto por mi compañera Laura, pues no nos queda más que esclarecer unos conceptos de libertad. Por pasar a la anterior. Bien, pues primeramente debemos establecer los conceptos de libertad que se ha dado a lo largo, asimismo como lo ha planteado Ferrajoli, Bobbio, Constant, Isai Berlin y muchos doctrinantes pues, que han abordado este punto amplio. Y podemos mencionar que se aborda como un determinante para la sociedad y de esencial uso de los derechos fundamentales de las personas. Y entonces tenemos que estos exponen una distinción del derecho de libertad y de la autonomía, que se ha visto oscurecida la una por la otra, porque si bien hay libertad para hacer algunas cosas y tienen autonomías para la otra, pues hay veces que se malentiende, por decirlo de alguna forma, y es ahí donde entra lo que se determina o lo que han determinado como la libertad negativa y la libertad positiva. Esta misma también ha sido apoyada y ha sido abordada y señalan que la libertad positiva que la libertad negativa es no un impedimento o no construcción para determinar la acción, y la positiva es como la autodeterminación o la autonomía pues que tiene el individuo. Porfa, pasa a la siguiente. Bien, entonces el derecho de libertad, ya lo que se entra a decir como derecho de libertad, pues este derecho se encuentra consagrado y es uno de los derechos fundamentales y es considerado como un pilar básico de los derechos sociales y comunitarios, como lo decía mi compañera Laura anteriormente, por ser un país pues altamente democrático. Es establecido por organismos públicos y privados. Por tanto,
surge la posibilidad de que se lesione este derecho por la privación del mismo, por existir una libertad injusta y por las medidas y las formas de que ésta se pueda usurpar. Siguiente. Es entonces donde entra nuestra Carta Magna a darnos una garantía ya constitucional. Y es en el capítulo primero, en el título 2, y es donde que son los derechos que buscan proteger al individuo con, por ejemplo, el artículo 28, donde dice que toda persona es libre, el 16, sobre la libre personalidad, la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de expresión, en fin. Buenas noches, compañeros. Bueno, siguiendo la temática con la compañera, ahorita nos encontramos con la medida de aseguramiento. Pues la medida de aseguramiento buscan privar de la libertad a un sujeto que se encuentra en curso dentro de un proceso penal, con el fin de garantizar determinadas finalidades dentro del ordenamiento jurídico. Como esto lo es la presencia del imputado dentro del proceso, la protección de la comunidad en general. El derecho penal no surgió como una máquina de castigo, sino por el contrario, como un conjunto de garantías mínimas que no solamente buscan tutelar a la sociedad del delito, sino también de proteger al acusado de la venganza privada y del abuso del poder punitivo del Estado. Bueno, las principales garantías, como pueden ver, la existencia de un delito para la aplicación de la pena, que sería la conducta punible. También tenemos el principio de legalidad, el principio de la necesidad, principio de lesividad, derecho penal del acto, principio de culpabilidad, principio de jurisdiccionalidad, principio acusatorio, el debido proceso probatorio, el derecho a la defensa, medidas de garantía en el proceso penal colombiano. El proceso penal obliga a la Fiscalía a tomar medidas de garantía por las siguientes tres razones. La primera es, esto dificulta el debido ejercicio de la justicia. El segundo tenemos, asegúrese de que la apariencia sea la misma que la de la prueba, con riesgo de fuga. La comunidad y las víctimas deben estar protegidas. Fines de la medida de aseguramiento. Como primero tenemos que la libertad personal es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Sin embargo, esta suele estar sujeta al comportamiento del individuo deliberado desde el Estado constitucional y democrático, como nos estaba comentando nuestra compañera María. Esta tiene lugar esencialmente en el marco del proceso penal en forma de sanciones a través de medidas cautelares denominadas medidas de aseguramiento. Como tercera tenemos, también busca garantizar la presencia del imputado dentro del cumplimiento de decisiones y tranquilidades sociales. Otra tenemos, la medida de aseguramiento implica la privación o la limitación de la libertad personal con fines procesales. Y la garantía constitucional. Limitaciones formales que se tienen para decretar una medida de aseguramiento. Como primera tenemos la reserva de la ley en la creación de sus supuestos. No es más entonces que aquellos límites que el Congreso y solo el Congreso puede establecer a la normativa en la creación de su política criminal. Y como segunda, la reserva judicial en su imposición, que no es más que la facultad y el deber exclusivo que tiene el juez para declarar la medida de aseguramiento. Ahora le doy la palabra a nuestra siguiente compañera. Me toca hablar a mí. Bueno, digamos, no, devuélvela.
porfa. Bueno, sí, déjala ahí. Digamos que las limitaciones que entonces se imponen con la finalidad. Esperen, prendo la cámara. Con la finalidad de garantizar, como les estaba diciendo al principio, este derecho fundamental, pues que no se le vaya a imponer a la gente así como porque sí. Entonces se divide como en dos partes. La Corte lo divide como en dos partes, en límites formales y en límites sustanciales. Entonces, los límites formales, pues como ya lo dijo pues Juan, son dos. El límite de la reserva de la ley en la creación de sus supuestos, que es como que el Congreso establezca muy bien la normativa y establezca muy bien los requisitos bajo los cuales se va a decretar esa medida. Y la otra es, digamos, la garantía de que no le va a poder imponer esa medida cualquier persona o cualquier entidad o cualquier rama, digamos, del sistema normativo. Esto entonces implica que, por ejemplo, si una autoridad administrativa no puede venir a imponerle la medida, sino que será responsabilidad de la autoridad jurisdiccional, pues encabezada por el juez y analizando el caso concreto. Estas, digamos que son las dos formales establecidas por la Corte. Y entonces, luego ya dice, pero además de eso, además, digamos, de esas limitaciones que vamos a imponer como en materia normativa, por así decirla formalmente, vamos a tener otras sustanciales. Y entonces vamos a establecer, se va a decretar esa medida, se va a imponer esta medida de privación de la libertad bajo 4 principios. Bajo la estricta legalidad, que hace referencia al análisis y justificación que el juez le va a dar al caso en concreto. Es decir, que el juez no lo puede decir simplemente porque ay, es que no se me pareció bonito, pues el individuo, no sé, digamos, se la monté a la persona y entonces pues por eso, o porque a mi concepto, el delito que él cometió, pues no, pues él merece una medida de aseguramiento de privación de la libertad y entonces pues o una medida de detención preventiva, y entonces pues por eso se la va a imponer. No, claro que no, esto tiene que ir entonces muy bien justificado, o sea, el análisis para que el juez, digamos, bajo la orden que va a emitir, tiene que ir muy bien sustentada. El principio de excepcionalidad, que es que va a limitar el juez a que esto no se vuelva la regla, no va a ser que por cualquier motivo se va a tomar esta medida, sino que va a ser una medida excepcional, porque se busque proteger entonces un bien mayor privando de la libertad de esa persona que si se dejara en libertad. Bajo el principio de proporcionalidad, pues que entonces quiere decir que esa medida va a ser proporcional al delito que esa persona haya cometido y a los delitos, pues a los derechos vulnerados. Y gradualidad, que va a ser como todo ese análisis que va a tener que el juez va a hacer, que va a hacer que el juez diferencie los tipos de limitaciones a la libertad que existe y pues decrete el que más se ajuste al caso en concreto. Ojo, vuelvo y repito, el juez va a tener que analizar muy bien cada caso, precisamente para no decretarle esta medida a muchas personas con, pues evitando precisamente que en el proceso de la imposición de la medida le cause un daño a la persona por la que luego tendrá que responder el Estado. Listo. Ya. Compañero, si puede pasar la diapositiva, por favor, para darle paso a la siguiente compañera. Mercy, por favor.
Buenas noches. Con un poco con la temática que venía expresando mi compañera, entonces podríamos llegar a una finalidad que la privación injusta de la libertad como un evento dentro de la acústica de la responsabilidad extracontractual del Estado ha tenido diversas posiciones jurídicas dentro de la jurisprudencia del Consejo de Estado y tendría como objetivos específicos dentro del ordenamiento delimitar los conceptos del derecho a la libertad en el Estado social y democrático de derecho. Como segundo, iniciar los requisitos para la procedencia de la medida del aseguramiento. Y como tercero, revisar en la jurisprudencia del Consejo del Estado frente a la privación injusta de la libertad. Entonces nosotros podríamos decir que la medida de aseguramiento busca privar de la libertad a un sujeto que se encuentra en curso dentro de un proceso penal, pero con el fin de finalidades dentro de su ordenamiento jurídico y con la presencia del imputado dentro del proceso, de tal manera que busca prevenir una situación que pueda producir o tenga una duración de un trámite judicial y que pese a sus finalidades señaladas, en un primer momento no cabrá la duda de que este tipo de medidas se riñen de forma directa y de preceptos constitucionales como son los derechos fundamentales a la libertad y a la presunción de inocencia, y que estas a su vez son las garantías propias del Estado moderno que buscan maximizar las libertades de un ciudadano y limitar el poder punitivo del Estado. Básicamente sería como a grosso modo como lo que se permite o a través de la actualización o en la actualidad la responsabilidad patrimonial del Estado en cuanto a la privación de la justicia y libertad en Colombia. Muchas gracias. Por favor, compañero, ¿puede pasar? Bueno, siguiendo de la continuidad sobre la ley, es necesario mencionar la ley 907/2004, la cual derogó la ley anteriormente mencionada. Esta trajo consigo la admisión del sistema presidio acusatorio. Igualmente trajo algunas modificaciones al régimen de la suspensión preventiva o la medida de aseguramiento a la norma procesal colombiana. Es decir, que esta norma busca una sinergia entre todas las normas de la organización procesal y aquella perteneciente a la Casa de Constitucionalidad para la Prevención. ¿Qué nos dice? Actualmente, esta ley 906 de 2000 trajo como medida de aseguramiento la siguiente. 1. La parada de establecimiento de reclusión, la detención preventiva en el domicilio señalado por el marcado, siempre que sea delimitación, que esta delimitación no obstaculice el juzgamiento. Y también es necesario decir que con esta sistemática de la ley 906 trajo una relación de requisitos y finalidades propias para la imposición de la variedad de la medida. Uno de estos primeros requisitos genéricos es la modalidad de patrón de aseguramiento, la cual logramos encontrar en el artículo 308 de la ley mencionada, la cual exige que la metro sea proferida por un criterio municipal de garantía y la medida sea solicitada por un fiscal. Por favor, para pasar. Compañeros, si voy a pasar la diapositiva. Juan, por favor, la diapositiva. Bueno, ya para finalizar esta breve introducción sobre el concepto de privación injusta de la voluntad y tal vez sobre la medida de aseguramiento, logramos entender, o sea, explicar que algunas hipótesis, las cuales se configura la privación injusta de la libertad, trae unas características fundamentales, como la podemos ver aquí, cuando la captura no se da dentro de los requisitos anteriormente mencionados, cuando la captura no se da bajo los requisitos y finalidades propias de la medida de aseguramiento,
cuando no hay una vez concedida la medida de aseguramiento con todos los requisitos legales y una vez llevado al juicio del imputado, es absuelto. Espero que haya sido nuestra exposición de su agrado y haya comprendido el tema y muchísimas gracias. Hasta luego. Qué pena. Gracias. ...2331 del 15 de agosto del 2018... del consejero ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera. Es una sentencia, es una demanda que tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido. Pero no se te escucha muy fuerte. ¿Qué me dices? Perdón, Luis, acomoda bien el audio porque se te entrecorta. El micrófono, que estás alejado del micrófono. Pégate más el micrófono, ver. ¿Cómo me escuchan ahí? Ahí bien. El autor de la mencionada demanda es la señora Marta Lucía Ríos Cortés y otros. Otros porque, aparte de ella, también vienen ligadas a la demanda su esposo, sus hijos y sus padres, como lo veremos a continuación. El demandado de la Nación, la rama judicial, específicamente la Fiscalía General de la Nación, y la referencia es sanción de reparación directa. Teniendo en cuenta lo que dijeron los compañeros anteriormente con respecto a la privación de la libertad, me atrevo a decir de manera personal, y es mi opinión personal, que después del bien jurídico de la vida, para mí el más importante es la libertad. Y por eso es la importancia de esta sentencia. Importante porque, como vamos a ver, y como bien cierto su nombre lo dice, es una sentencia unificada. Está unificando la sumatoria de muchas sentencias que tuvo en cuenta al momento de proferir el fallo, el cual vamos a ver. Para iniciar, le daremos cabida a nuestro compañero Alain Rosales, el cual nos va a hacer una breve introducción de lo que vamos a encontrar en mencionada sentencia. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Quien les habla, Alain Rosales. Un placer compartir con ustedes esta noche. ¿Me escuchan bien? Sí. Fuerte. Adelante, claro. compañero, se escucha bien. Fuerte y claro. Okay. Antes de dar paso al análisis de la sentencia con respecto a la responsabilidad del Estado ante la acción de reparación directa por restricción de la libertad indebida e injustificada, y tomando un poco también de lo dicho por nuestros compañeros en la actual intervención, que estuvo muy clara, daremos un repaso a nuestra Constitución en torno a los derechos de la libertad, donde luego fundamentaremos nuestra posición. Ante un caso donde la investigación, en este caso la sentencia, concluyó con una resolución de preclusión por parte de la Fiscalía por no contar con el acervo probatorio para tipificar la conducta delictiva y competencia jurídica, que para este caso de la sentencia se refiere o se refería a trata de personas y concierto para delinquir, tenemos que decir que nuestra Constitución de 1991 tiene un carácter antropocéntrico. ¿Por qué antropocéntrico? Porque es donde el sujeto es el eje y todo se mueve en torno a él, y lo envuelve una radiación de principios y derechos de talante constitucional. Estos principios y derechos fundamentales están incorporados en la Ley 906 del 2004 y en todo nuestro ordenamiento jurídico, donde la búsqueda de la verdad debe estar asociada a estos principios y derechos fundamentales. La libertad entendida como derecho, artículo 28 de la Constitución Política, constituye un presupuesto fundamental para la eficacia de los demás derechos y es un instrumento primario del ser humano para vivir en sociedad. Dicho en la sentencia C-176 del 2007 de la Corte Constitucional, Sala Plena. Con este preámbulo,
denotamos la importancia y la gran responsabilidad que tiene los entes judiciales frente a este derecho, de tal manera que al no actuar en derecho es clara la eminente reparación directa por restricción de la libertad indebida e injustificada. Que para esta sentencia, de nuestro punto de vista, existió una clara violación al debido proceso ignorado en segunda instancia. Ahora damos paso al doctor Luis Felipe Berrío para que nos haga el caso concreto y comencemos el desarrollo del análisis. Adelante, Luis Felipe. Para que los compañeros tengan, o más bien entren en contexto de igual manera de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar, y entiendan cuál fue el caso como tal de lo que se presentó, les voy a hacer una breve narrativa antes de entrar como si el caso concreto de lo que se presentó para que se llevara hasta la sentencia esta de la sección tercera del Consejo de Estado. ¿Qué pasó? En el año 2004, específicamente el 16 de noviembre del 2004, la señora Inés Betancourt viajó a Israel, específicamente a Tel Aviv. Ella viajó porque la señora Marta Ríos, quien en este caso es la demandante que está demandando al Estado, y más adelante van a entender por qué, viaja a Tel Aviv con una opción de trabajo. La señora Marta le dice a la señora Inés: vas para Israel, vas a ganar $800, vas a cuidar a un señor, todo va a ser muy chévere. Cuando la señora llega, antes de que ella viaje, esta señora Marta la pone a llenar una letra de cambio, un título de valor, que lo firmara con el fin de le pagara los 3.500 euros que ella le prestó a la señora Inés para que pudiera viajar a Israel. Y de igual manera, como que retribuir todo lo que tiene que ver con los intereses y otra cuestión que tiene que pagarle a un señor cuando llegara a Israel. Cuando ella llega a Israel, efectivamente lo recibe el señor, él se llama Ricardo Restrepo, y a su vez una señora israelí, la cual corresponde o se llama Batami Shapari, de nacional israelí. Cuando ella llega a Israel, efectivamente el trabajo, pero ya le dijeron que ya no tenía que pagar 800, no le iban a pagar 800 euros, sino que le iban a pagar 550 euros. Además de eso, le cambiaron las condiciones laborales. Al pasar de unos 5 o 6 meses, la señora la botaron a la calle. Ella estuvo por 15 días deambulando por las calles de Tel Aviv. Un señor la recogió, fue que la ayudó. Y en ese orden de ideas, además de que le pagaban menos de los 550 euros, ella tenía que pagarle al señor Ricardo. Entonces ella lo vio como si eso se tratara de una trata de personas. Ella se comunica por medio de un señor que la recoge en Israel, se va a la embajada y por medio de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, ella presenta una demanda ante la señora Marta Ríos, quien fue que la llevó a Israel. No sé si fue clara hasta ahí la intervención para que entre en contexto. ¿Se entendió? Todo claro. Listo. ¿Qué pasó? El 30 de junio de 2005, la señora Inés Elena Betancourt, como lo dije anteriormente, reportó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores ser víctima del delito de trata de personas. Esta denuncia fue remitida a la Dirección Seccional de Fiscalía de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación inició la respectiva indagación y mediante decisión del 29 de mayo de 2006 dictó órdenes a la Policía Judicial con el fin de identificar e individualizar a los posibles responsables del ilícito denunciado, en este caso la señora Marta Ríos. Posteriormente, en audiencia preliminar del 31 de julio de 2006, la Fiscalía General de la Nación solicita la captura de la señora Marta Ríos y otros. Petición a la que accedió el juez primero penal municipal de Pereira con función de control de garantía. Posteriormente, en audiencia llevada a cabo días después, el 25 de agosto del mismo año, la Fiscalía le formula imputación en contra de Marta Lucía Ríos Cortés por su probable participación en el delito de trata de personas,
en concurso con concierto para delinquir. En consecuencia, el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira, con función de control de garantías, le impone la medida de aseguramiento. Posteriormente, el 31 de agosto de 2006, la Fiscalía le presenta el escrito de acusación ante los jueces penales del circuito de Bogotá, en el que señaló que Marta Lucía Ríos Cortés como autora de los delitos mencionados, trata de personas y concierto para delinquir. Durante el trámite de este proceso surgió un aparente conflicto de competencia. Eso ocurrió entre el Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá y el Juzgado 7 Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad. ¿Por qué? Porque cuando yo inicié, yo les comenté de que la señora se fue el 16 de noviembre del 2004. Hay que tener en cuenta que para esa fecha todavía estaba en vigor, todavía estaba en vigencia la ley 600. El primero de enero del 2005 entra a funcionar o a aplicar en nuestro Código Penal colombiano la ley 906 del 2004. ¿Por qué existe ese conflicto de competencia? Porque decían que si bien es cierto, el delito ocurrió en el 2004, el otro juez decía que si bien es cierto ocurrió en el 2004, la ley 906 del 2004 entró en vigencia el 1 de enero del 2005, aun cuando tenga fecha del 2004. Por eso se presentó el conflicto de intereses, de competencia, perdón, y esto llevó, y más adelante el compañero lo va a explicar, en el fallo de primera instancia, eso le favoreció a la señora Marta Ríos. En consecuencia de eso, ¿qué se decidió? Que definitivamente la ley o el procedimiento aplicable en este caso era el previsto en la ley 600 de 2000, porque para la fecha que ocurrieron los hechos, todavía aplicaba esta ley en mención. A continuación, nuestro compañero Javier Estupiñán nos va a hablar sobre el fallo de primera instancia y lo que aconteció. Buenas noches para todos, doctor, compañeros. Como bien lo dijo mi compañero Luis Felipe, y ya lo han explicado los demás compañeros en su intervención anterior, el problema jurídico, por decirlo Javier, así, disculpa, si puedes subir un poco la voz, te lo agradecería. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿Me escuchan dale. mejor? Sí, dale. Listo. Como ya lo comentaron mis compañeros en la presentación anterior y lo dijo el compañero Luis Felipe brevemente, el problema jurídico, por decirlo así, o el conflicto que hay para el fallo en primera instancia es la vigencia primero, de la ley 600 de 2000 y segundo, de la ley 906 de 2004. En ese sentido, el Consejo de Estado, en la sentencia que analizamos, en primera instancia, lo primero que falla es amparar el derecho fundamental al debido proceso. Y como ya explicó Luis Felipe anteriormente, si bien la conducta delictiva fue dada el 16 de noviembre de 2004, cuando aún estaba en vigencia la ley 600 de 2000, la misma conducta es tipificada con fundamento en la ley 906 de 2004, cuando ésta aún no entraba en vigencia, porque ella entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2005. Entonces, como ya hemos visto a través de los semestres y a lo largo de nuestra carrera, existe una retroactividad de la ley. En este caso, la retroactividad no se aplica, sino que se aplica un concepto que dice la ultraactividad de la ley. Y este concepto lo que dice es que todo proceso, hecho o acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Teniendo en cuenta este concepto de ultraactividad de la ley, todo el debate o la sentencia, como ya dijimos anteriormente, está mal cuadrada en el tiempo. Si bien, la vigencia... Javier. Señor. Qué pena. Pégate más al micrófono, no se la escucha bien. Ok. Entonces, quedé en la ultraactividad de la ley. Repito,
Lo que dice la ultraactividad de la ley es que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Entonces, ello aplicado a lo que anteriormente explicó Luis Felipe y a lo que en inicio o en la presentación anterior explicaron nuestros compañeros, el hecho ocurrido fue el 16 de noviembre de 2004, la conducta delictiva. En ese momento, la vigencia era de la ley 600 de 2000. La ley 906 de 2004 entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2005, cuando los hechos ya habían pasado. Y fue dentro de esta ley que se tipificaron y fundamentaron. Entonces, el fallo en primera instancia de la sentencia es que se debe amparar el derecho fundamental al debido proceso por este conflicto que hubo entre normas y tiempos. No sé si me expliqué. Por favor, me confirman. Bueno, dicho esto, entonces vamos a darle paso a nuestro compañero Abraham, que es quien nos va a explicar y nos va a ampliar un poco el fallo de segunda instancia de la sentencia. Gracias. Listo. Javier, Dame un segundo, Abraham. un momentico, Luis Felipe. Muy importante. Regálame un segundo. A este fallo de primera instancia donde le dan la razón a la actora, apela a la fiscalía, que es entonces ya la situación que vamos a estudiar en segunda instancia, lo que ya no nos compete. Pero la fiscalía no estuvo de acuerdo con esa decisión y apela para segunda instancia. Sigue, Luis Felipe. Bueno, exacto. Era para ser más específico en cuanto a la decisión de primera instancia. ¿Cuál fue el fallo? El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección General de Administración de Universidad de Pereira, declaró administrativamente responsable a la Nación, más específicamente a la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a la parte actora, con ocasión de la privación injusta de la libertad, de lo cual fue objeto la señora Marta Lucía Ríos Cortés, de acuerdo con las razones expuestas en la presente providencia. Eso fue en el Tribunal de Pereira. ¿Qué pasó? Perdón, de Risaralda. ¿Qué pasó? La Fiscalía apela y esto se va a segunda instancia. Y es cuando va a intervenir mi compañero Abraham y les va a explicar qué pasó. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches al resto de compañeros. Saludos. Bueno, yo le traigo la decisión del Consejo de Estado segunda instancia de la demanda. Bueno, lo que determina la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado, mediante esta sentencia de unificación, dícese el documento que se dictó el 15 de agosto de administrativo de Risaralda, ¿sí? En donde este da lugar a las pretensiones del demandante en materia de resarcición de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, entendiéndose esto el daño emergente y el lucro cesante, y dentro de el perjuicio extrapatrimonial el daño moral, ¿sí? Como les dije antes, el Consejo de Estado revoca esta decisión, ya que indica que encuentra probada la culpa exclusiva de la víctima, aun cuando hubo preclusión por parte de la Fiscalía en el proceso penal por error de procedibilidad. El Consejo de Estado que la Fiscalía de una norma procesal que no resultaba aplicable, pues órgano de que Marta fue objeto de un nexo causal entre la medida estimado Abraham, si puedes verificar, por favor,
cómo está tu audio, rectifícalo porque estás teniendo... Toda vez, Perdón, ahora me estás escuchando. no se me está escuchando. Sí se te Ahora escucha, pero cuando están recortando la comunicación. verifica que el audio esté bien, que el internet esté bien. Acércate al módem para que ¿Sí? tenga mejor flujo. Sí, sí. Batería del teléfono, revisa. Profe, si me logran Sí se te escucha, pero se te entrecorta. datos del teléfono. Si estás con el teléfono, busca señal. Bueno, para darle ¿Cómo me escuchan continuidad. ahí? Berry, Perfecto. ¿cómo se me escucha ahí? Excelente. Ahora sí. Bien, bien. Impecable. Profe, no, le pido el favor, no sé por dónde, hasta dónde se me escuchó de manera clara. Comienza desde el punto en donde el Consejo estaba entonces retracta la decisión. Casi todas las ponencias tuvo un poco fallo. Ok, voy a empezar la profe para mayor. Ok. Listo. Bueno, lo que determina la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado mediante esta sentencia de unificación, fecha del documento el 15 de agosto del 2018, pues no es más que revocar la providencia del Tribunal Administrativo de Risaralda, ¿sí? En donde este le da lugar a las pretensiones del demandante en materia de resarcición de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales. Como les comenté, haciendo referencia a los perjuicios patrimoniales, al daño emergente y al lucro cesante, y en cuanto a perjuicios extrapatrimoniales, el daño moral, ¿sí? Como les dije antes, el Consejo de Estado revoca esta decisión, ya que indica que encuentra probada la culpa exclusiva de la víctima, aun cuando hubo preclusión por parte de la Fiscalía en el proceso penal por error de procedibilidad. El Consejo de Estado determinó que a pesar que la Fiscalía adelantó la investigación a la luz de una norma procesal que no resultaba aplicable, tal como lo explicó el compañero Javier Estupiñán, pues este órgano consideró que esta acción no resultaba determinante en la privación de la libertad de que Marta fue objeto. Es por ello que el Consejo de Estado en este fallo considera que no existe un nexo causal entre la medida de aseguramiento que se le dictó y los perjuicios reclamados por parte demandante, toda vez que ante un acto delictual dentro de la normatividad existe el espacio para la actividad de la Administración de Justicia, y este caso específico se generó por la conducta irregular de ella misma. Cuando digo ella misma, estoy hablando de la señora Marta, la demandante. ¿Y por qué se considera? Precisamente porque la demandante le cobró a la señora Inés Elena Betancourt, como lo indicó mi compañero Luis Berrío, una comisión por la intermediación laboral que ésta le iba a realizar una vez empezara sus funciones en el país de Israel, ¿sí? Exigencia a todas luces ilegal precisamente por al amparo del decreto 3115 del 97, ¿sí? Decreto que reglamenta el ejercicio de la actividad de intermediación laboral en Colombia, ¿sí? Ya que este decreto establece que estas comisiones deben ser cobradas al demandante de la mano de obra, ¿sí? Más no a la persona que va a realizar la labor. Partiendo de esas condiciones irregulares que se constituyen y que a su vez van amarradas a la denuncia por trata de personas, denuncia interpuesta por la señora Inés Elena Betancourt, en este caso la afectada, se concerta que se debe hacer cargo del normal desarrollo de los procesos de la justicia en Colombia, ya que se configura la culpa exclusiva de la víctima en este caso.
¿sí? Contemplado en el artículo 70 de la ley, en el artículo 70 de la ley 270 del 96, que hace referencia a esa relación que existe del daño con la culpa grave o el dolo. Bueno, en conclusión, adicional a revocar esa providencia del Tribunal Administrativo de Risaralda, lo cual lleva como consecuencia, obviamente, el negar las pretensiones de la demanda, esta sala también falla precisamente el abstener del cobro de costas procesales a las partes, toda vez que consideró que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de ninguna de las dos partes, ¿sí? También falla devolver el expediente al tribunal de origen una vez quede ejecutoriada la decisión. Y algo adicional y muy importante, por cierto, esta sala realizó una serie de consideraciones a tener en cuenta por los jueces de los tribunales en este tipo de casos, ¿sí? Fueron las siguientes. Primeramente, los jueces deben verificar si el daño fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política. Estoy haciendo referencia a los casos semejantes a los que hemos estudiado con esta sentencia, ¿sí? La segunda consideración es determinar si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y la subsiguiente imposición, obviamente, una medida de aseguramiento de detención preventiva, atendiendo, reitero, el artículo 70 de la ley 270 del 96, que hace referencia a la culpa exclusiva de la víctima. Y también atendiendo al artículo 63 del Código Civil, que hace la clasificación de los tipos de dolo. Y la tercera y última consideración es que se debe analizar comedidamente cuál es la autoridad llamada a reparar el daño, ¿sí? Toda vez que hubo un conflicto de responsabilidades, como lo indicó mi compañero Luis Berrío, donde la Fiscalía indicaba que si bien se configuraba la responsabilidad del Estado en este caso, ¿sí? No sería la Fiscalía la responsable de toda vez que en ella no recae esa facultad de hacer efectiva la detención preventiva, ¿sí? Esta solamente la solicita, más es el aparato jurisdiccional del Estado es quien la ejecuta. Entonces, todas estas consideraciones, muy importantes, por cierto, se deben de tener claridad para la administración de justicia en estos casos semejantes. Doctor, con esto damos por finalizada nuestra intervención. Creería, no sé si Luis o Alain tienen algo que agregar. Luis o Alain, que si tienen algo que agregar, si no tienen algo que agregar, agradeciéndoles mucho lo importante que ha sido su ponencia, de hecho muy estructurada, muy explicativa. ¿Qué tenemos hasta el momento para hacer, digamos, el cierre hasta aquí? Tenemos hasta el momento, Si tenemos alguna inquietud, algún interrogante por parte de los compañeros, también sería el espacio para ello. Buenas noches a todos. Doy inicio a nuestra presentación. En esta oportunidad vamos a hacer la socialización del análisis de una acción de tutela correspondiente a un caso de una ciudadana, Marta Lucía Ríos Cortés, quien entabló una tutela contra una providencia judicial y se buscaba de alguna forma, un amparo sobre algunos derechos que fueron violados. En este momento, con la participación de todos los integrantes de mi grupo, vamos de alguna forma muy detallada y explícita a hacer una socialización de la tutela. Para eso doy paso a nuestra compañera. Listo, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Rosa Isabel Martelo y a continuación vamos a exponer una acción de tutela
que se presentó ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sesión tercera. Como parte demandante tenemos a Marta Lucía Ramos y Ríos y a otros accionantes, y al demandado el Consejo de Estado, sesión tercera. Bueno, la disputa que se debate aquí en esta contienda judicial es acerca de unos derechos tutelados que son el debido proceso y la presunción de inocencia. Las actuaciones que se realizaron en esta sentencia, esta acción de tutela, fueron una medida de aseguramiento consistente en una detención preventiva intramural por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir a la demandante, que es Marta Lucía Ríos. Por otro lado, no sé si alcanzan a observar, aparte de los roles de demandante y demandado, estas fueron las partes intervinientes que accedieron, tuvieron una participación en esta acción de tutela, como fue la Fiscalía General de la Nación, la Nación Rama Judicial, la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, Tribunal Administrativo de Risaralda. Acá cabe resaltar que la defensa planteó una solicitud de preclusión, la cual falló a favor de la demandante, que es Marta Lucía Ríos. Listo, vamos a explicar un pequeño resumen acerca de estos hechos. Marta Lucía Ríos, como ya lo mencioné anteriormente, fue investigada por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir, por la cual pidieron la medida de aseguramiento con detención preventiva intramural. La defensa presentó una solicitud de preclusión, la cual falló a su favor. Marta Lucía, esto es un aspecto muy importante. Marta Ríos Cortés quedó absuelta de todos los cargos por un juez penal competente mediante una sentencia ejecutoriada. Y por tanto, la defensa instauró una demanda contra la Nación Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de tener la indemnización por daños y perjuicios. Pero, ¿qué pasa? El Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones al respecto de la Nación Rama Judicial, pero declaró la responsabilidad jurídica de la Fiscalía General de la Nación, entidad a la que condenó al pago de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes. Claro está que la Fiscalía cumplió con lo dispuesto por el tribunal. Sin embargo, la sesión tercera del Consejo de Estado revocó la providencia y negó las pretensiones de la demanda por encontrar la culpa exclusiva de la víctima. Aquí tenemos una gran problemática que va a ser resuelta a continuación por nuestros demás compañeros. Hola, buenas noches a todos. Así como lo ha dicho la ponente Rosa, aquí también queremos mostrar esta línea de tiempo. Esta investigación, o sea, recalcando lo anterior, que fue el resumen que explicó, se dio desde el 2006, cuando se le inicia la investigación a Marta Ríos. Cuando la investiga, dado por la Fiscalía 15, especializada en los derechos humanos, por los delitos que se le acusan a Marta Lucía, que son trata de personas, concurso de concierto para delinquir, motivo por el cual la Fiscalía le da medida de aseguramiento a la misma. Desde el 15 de enero del 2006 hasta el 15 de agosto del 2008. Perdón, del 15 de agosto, sí, del 2007. Pero aquí al final, en el 2010, la Fiscalía General de la Nación precluye esta investigación por atipicidad de conducta a favor de Marta Lucía. Ya aquí en el segundo paso, en el segundo tiempo del 2011, el 26 de abril, se presenta una demanda contra el Estado buscando la reparación causada por la privación de libertad a Marta Lucía.
Esta la responde en el 2012 y la responde el Tribunal Administrativo de Risaralda, donde ellos se niegan totalmente a tales pretensiones de Marta Lucía. Debido a que ellos dicen que los responsables es la Fiscalía General de la Nación, que ellos son los que deben de responder por los daños materiales y morales causados a Marta. Pero además, la Fiscalía recurre y se niega a tal pretensión a través de una sentencia dictada el 15 de agosto de 2018, donde ellos dicen que se niegan a tal providencia recurrida y además ellos encuentran y prueban la culpa exclusiva de la víctima, en este caso Marta Lucía, que es la persona, la demandante. En el 2019, aquí ya se da una impugnación interpuesta por parte de la autora contra la sentencia del 14 de marzo del 2019 que estaremos estudiando más adelante. Además, queremos explicar en la siguiente diapositiva que se le está violando a Marta Lucía. Podemos seguir continuando con el próximo ponente. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Bueno, siguiendo con lo expuesto por la compañera Yersa, vemos que los fundamentos de la acción de la tutela se basan en la presunta violación del debido proceso, la presunción de inocencia y los precedentes judiciales. Entonces, haciendo un breve recuerdo de lo que nos acaba de decir la compañera ayer, sabemos que en el 2010 la Fiscalía precluye la investigación a favor de la señora Marta por atipicidad de la conducta. Pero luego vemos que 8 años después, o sea, en el 2018, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado niega las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Marta y sus familiares porque encontró probada la culpa exclusiva de la víctima. Entonces, nada más con estos dos preceptos, vemos que hay una violación flagrante al debido proceso y a la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque ella argumenta y demuestra que la sentencia tutelada violó el derecho fundamental al debido proceso y a la presunción de la inocencia de la accionante al declarar probada la culpa de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad patrimonial, no obstante estar probado que ella fue absuelta penalmente por el funcionario judicial competente en sentencia ejecutoriada en el año 2010. Además, evidencia que en la sentencia tutelada se desconocieron los precedentes jurisprudenciales que establecen el carácter objetivo de la responsabilidad por privación injusta de la libertad. Por otro lado, la sentencia acusada le niega a la señora Marta las pretensiones de la demanda de reparación directa, fundamentándose en que se logró demostrar el eximiente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima, sin antes tener en cuenta que la demandante fue absuelta por todos los cargos imputados penalmente en sentencias anteriores. La determinación de absolver a la accionante declarando que su conducta no constituía delito, que fue adoptada por el juez competente para establecer la responsabilidad penal, ya tenía fuerza de cosa juzgada y no podía ser desconocida por el juez de la responsabilidad tiempo después. Pues al hacerlo, violó flagrantemente, como ya dije, el derecho fundamental a la presunción de inocencia de la señora Marta. En la sentencia vemos que la sala estima que esta fue objeto de tutela, ya que violó directamente el derecho fundamental
de la demandante a que se respetara, como ya lo dije, la presunción de inocencia establecida a su favor a partir de la decisión que la absolvió de toda responsabilidad por considerar que la conducta imputada era típica. Entonces, con lo anterior dejamos claro los preceptos en que se fundamentó la acción de tutela por la violación al debido proceso y a la presunción de la inocencia de la señora Marta. También podemos ver que si por un hecho que no está calificado por la ley como un delito, se detiene a una persona y la propia justicia penal lo reconoce en un fallo declarando su inocencia por tal razón, es evidente que al declarar judicialmente que la detención no fue generada por la apreciación equivocada de la fiscalía, sino por sus conductas preprocesales la generaron, se está desconociendo tal decisión y se está violando la presunción de la inocencia derivada de la misma, porque se está tratando como culpable a quien la justicia ya había declarado inocente anteriormente. Por último, tenemos que tener claro que nuestra jurisprudencia señala que el detenido preventivamente debe seguir siendo tratado como una persona inocente en todos los ámbitos, pues el hecho de que en su contra se haya dictado una medida de aseguramiento privativa de la libertad no equivale en modo alguno a una condena. Lo anterior, pues, son los fundamentos en que se basa la señora Marta y sus allegados para presentar la demanda de tutela. Seguimos con la exposición. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Primero que todo, pues darles bendiciones a todos y que todos estén bien. Pues dándole continuación a nuestra exposición, yo les voy a hablar un poquito sobre las oposiciones y las intervenciones en este fallo de tutela. Pues la sección tercera, ¿quiénes son oposiciones y intervenciones? Pues la sección tercera del Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación, pues que consideraron en su momento la tutela improcedente por parte de la actora, que radicó exclusivamente la discrepancia con la decisión adoptada, pero no alegó defecto alguno respecto a la misma. La sección tercera del Consejo, en su FL 107 del expediente de la tutela y a través del magistrado ponente, el doctor, ya le digo el nombre, Martín Bermúdez Muñoz, manifestó que la decisión enjuiciada puso presente a la sentencia acusada y profirió que en una ocasión la necesidad tanto de modificar y de unificar los criterios en torno al régimen de responsabilidad por medio del Estado. Agregó que a través de esta tutela se considera improcedente en ambas partes, tanto para la Fiscalía como para el Estado, toda vez que la censura de las partes actoras pues no radicó exclusivamente la discrepancia con la decisión adoptada, pero alegó en su defecto respecto de la misma. En consideración con lo que dijo la Fiscalía de la Nación, solicitó declarar la improcedencia de la tutela con referencia en el fundamento en que los requisitos con que se solicitó la tutela no eran los requisitos generales ni específicos para proceder. ¿Cuáles fueron estos requisitos que se indicó y no se cumplió en su momento en esta tutela? Pues primero, la parte actora pues no contaba con otro medio a la defensa judicial para contravertir la procedencia acusada. Y el recurso extraordinario de revisión. En segunda opción, pues no se evidenciaba la existencia de un perjuicio irremediable. Asimismo, pues manifestó que los accionantes no indicaron el tipo de error en que presuntamente pues se incurrió la sentencia controvertida. Y por último, pues afirmó que tampoco se presentó una actuación abierta, arbitraria o violatoria en los procedimientos legales por parte de la Fiscalía dentro del proceso penal. Continuamos con la próxima, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Willy Beltrán y le voy a hablar sobre
sentencia impugnada. Sabemos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí se escucha. Ah, ok, qué pena. No, pensé que no me escuchaban. Bueno, como venía diciendo en la sentencia impugnada, como lo venimos hablando de esta sentencia, es la del 14 de marzo de 2019, en la sección quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo con fundamento en los siguientes motivos. Podemos ver que el primero es la perspectiva del efecto del conocimiento, ya que el estudio de esta sentencia fue porque las demás alegaciones se encaminaban a mostrar la inconformidad de la parte actora con la providencia censurada por considerarla contradictoria y no haber acogido las conclusiones de la Fiscalía en el autor por medio del cual se precluyó la investigación. En relación con el desconocimiento de la providencia del 4 de abril de 2002 de la sección tercera del Consejo de Estado, Alcuo indicó, o sea, el juez indicó que esta no contenía una regla de decisión clara para ser aplicada con carácter vinculante. En tanto se limitó a resolver el caso concreto y con posterioridad a ella, el 17 de octubre de 2013, la Sala Penal de la sección tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en la materia, providencia que a su vez fue modificada por la misma sección precisamente en la sentencia del 15 de agosto del 2018, en la que igualmente se resolvió el caso en concreto de los aquí accionantes. Al analizar las circunstancias de la detención de Marta Ríos, esto lo vamos a hacer en el acontecimiento del hecho dañoso invocado por la parte demandante, que es el sublito. Las pruebas allegadas al proceso de reparación directa podía concluirse que ante las nombradas actuó con culpa grave en la investigación penal seguida en su contra, la que fue determinante no solo por la investigación, sino para la imposición de la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva. Podemos decir que esta sentencia censurada no se apartó de los lineamientos y de la construcción jurisprudencial en materia de régimen de responsabilidad por privación de la libertad. Esto fue lo que expuso el Consejo del Estado. Podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, muy buenas noches a los presentes, profesor, buenas noches. Bien, a mí me toca como tal, me corresponde lo que es como tal el planteamiento jurídico que se presenta en la sentencia, el caso como tal. Antes que nada, quiero... Estimado compañero, que si puede alzar un poco la voz, le agradecería, porque no se está escuchando muy bien. Claro, profesor, qué pena, con mucho gusto. Verifique, por favor, el audio y el sistema del micrófono para ver si lo tiene bien conectado. Acérquese al módem del internet. ¿Me escucha, profe? Listo, hagamos el intento ahí, a ver. Profe. Bien, antes que nada quiero hacer alusión a algo y es que precisamente tal en concordancia con lo que vienen diciendo mis compañeros, se presenta una situación bastante... No se está escuchando, no sé si soy yo y el resto de los compañeros, por favor, me confirman. Profesor, sí se escucha, pero un poco bajo. Muy bajito. Muy bajito. Sí, muy bajito se escucha. Si puede, Sebastián, entonces alzar la voz, te agradezco, por favor. Entonces, profe, regáleme un segundito y me conecto desde otro dispositivo. Adelante. Gracias.
con la ponencia. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los Te agradezco. argumentos. Muchas gracias. Ok. Mi nombre es Wendy González y les voy a hablar un poco sobre los argumentos del problema jurídico. Bueno, compañera, si puedes pasar la diapositiva, porfa. Bueno, ante el interrogante, que sería el problema jurídico, que la compañera no quiere pasar la diapositiva, la sala dio una respuesta negativa y la fundó en las siguientes razones. Sobre la violación directa a la Constitución política, la Corte Constitucional señaló que otra de las causales que hacen procedente la acción de la tutela contra una providencia judicial es el desconocimiento de los principios o mandatos establecidos en la Constitución por parte del operador judicial. Y en la sentencia T369 del 2015 se indicó que la causal de procedencia de la acción de tutela encuentra fundamento en que el actual modelo del ordenamiento constitucional reconoce el valor normativo a los preceptos superiores de tal forma que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y en determinados eventos por los particulares. Como consecuencia de esto, resulta factible que una decisión pueda cuestionarse por medio de una acción de tutela, cuando se aplican de manera indebida e irrazonablemente los postulados. A raíz de lo anterior, la Corte Constitucional estableció jurisprudencialmente que dicho efecto puede configurarse al presentarse alguno de los siguientes supuestos. Primero, cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en el caso. Segundo, cuando la interpretación que realiza el juez de la norma es abiertamente inconstitucional. Y tercero, cuando el operador judicial omite hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad prevista para garantizar la supremacía constitucional, siempre que se haya solicitado dentro del proceso. Bueno, dicho esto, la sala estima que la sentencia objeto de tutela violó directamente el derecho fundamental a la presunción. Aló, profe. Diga. ¿Me escuchan? No, parece que ya al compañero tuyo se le arregló el problema, pero te voy a pedir el favor, Wendy, que termines, redondees tu idea y después, acto seguido, Sebastián, retomas tú, por favor. Oh, bueno, ok. Bueno, que la sala estimó que la sentencia objeto de tutela violó directamente el derecho fundamental a la presunción de inocencia de la demandante, que se estableció a su favor por la decisión que la absolvió de la responsabilidad. La valoración de la conducta preprocesal es competencia exclusiva del juez penal. Si el juez de la responsabilidad estatal concluye que la detención de la demandante fue generada por su propia conducta, no solo invade competencias de otras jurisdicciones, sino que se desconoce la decisión penal absolutoria, porque implica considerar que al desplegar su conducta obró como sospechosa de estar cometiendo un delito, y por esto se determinó que la Fiscalía abriera la investigación y ordenara su detención. A esta conclusión solo se pudo haber llegado desconociendo la decisión penal que la declaró inocente. Compañero, ahora sí puedes continuar. Sebastián, ¿escuchas? Bueno, yo creo que Sebastián todavía tiene problemas de audio, entonces vamos a proseguir con nuestra presentación. Buenas noches a todos, buenas noches profesor, compañeros, mi nombre es Yuletsi Celedón y pues bueno, vamos a concluir parte del problema jurídico
que el Consejo de Estado de la Sala Contencioso Administrativo en este día, pues en su problema jurídico estableció ciertos argumentos, como muy bien lo han dicho mis compañeros, se basa principalmente en la presunción de inocencia de la señora Marta. Yo quiero iniciar con una frase que me llamó mucho la atención, que dice que la presunción de inocencia es una de las columnas sobre las cuales se configura el Estado de Derecho y es de igual modo uno de los pilares fundamentales de las democracias modernas. Sé que generalmente, coloquialmente siempre utilizamos la frase, pues todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero generalmente no vemos el trasfondo y el más allá de donde nos pueda implicar cuando tenemos un problema como el que se planteó a la señora Marta y que está estipulado en la Constitución política como tal al debido proceso. Entonces, si bien es cierto, existe una protección dada por la Sala del Consejo de Estado cuando a la señora Marta se le vulneró el derecho de poder ella, esta acción de tutela para reclamar los daños que obviamente había sido afectada cuando fue encarcelada sin justa causa. Si bien es cierto, el juez penal la declara inocente, pero cuando llega a la sala del consejo, este mismo juez tiene unos preceptos, unas preconcepciones, y él trata obviamente de volver a valorar esa conducta, como ya lo habían dicho compañeros pasados, ya había una sentencia ejecutoriada, había pasado a cosa juzgada, y que él no podía obviamente entrar a valorar nuevamente esa acción porque ya la ley la había declarado completamente inocente, así como lo consagra el artículo 7 de la ley 600 del 2000, que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal. Y en este caso ya no existía una sentencia ni nunca la hubo contra la señora Marta. Entonces aquí claramente hubo una violación al debido proceso de el juez que le negó las pretensiones, buscando nuevamente hacer argor de eso que se le había juzgado ella anteriormente. Entonces, aquí es donde decide la sala entrar a mirar la sentencia como tal y la imparcialidad que tuvo el juez ante señalar nuevamente la culpa, y él decide amparar el derecho al debido proceso, particularmente referente a la presunción de inocencia, y dejar sin efectos la sentencia del 15 de agosto del 2018 proferida por la sesión tercera del Consejo de Estado, y dispondrá que la sentencia de reemplazo se valore la culpa de la víctima sin violar su presunción de inocencia y por las razones explicadas al determinar el problema jurídico que aquí nuevamente nosotros detallamos. Entonces, como tal, esta es la decisión que toma la sala y por lo cual deja sin efectos la sentencia anterior. Eso es todo, profesor. Qué pena. Quiero apoyar un poco lo que dice la compañera. Es tan amable. Bien, en concordancia con lo que decía mi compañera y con lo que han venido diciendo todos mis compañeros, hay que hacer una aclaración y es principal. Y es que efectivamente se presenta un error en el que recae el juez al momento, el juez de primera instancia al que se le impone la tutela como tal, recae sobre un primer error. Hay la sección del Consejo de Estado que recae sobre un segundo error. En este orden de ideas podemos decir algo que es fundamental, y es que precisamente estos jueces
de una u otra forma, hombre, no tuvieron en cuenta aquellos precedentes judiciales que son de vital importancia para un proceso como tal. Obviamente debemos tener en cuenta que cada juez tiene sus propios criterios, pero no podemos obviar cierta jurisprudencia que es fundamental para el proceso como tal. Ahora bien, el Consejo de Estado, la subsección B, ellos hacen una aclaración bastante importante, tal como lo decía mi compañera Yulexi, que es que efectivamente existen dos líneas jurisprudenciales, una por la cual pueden determinar que, pueden determinar que la causal de exoneración solo se configura cuando una conducta de la víctima posterior a los hechos vinculada fundamentalmente a la marcha del proceso penal puede considerarse como causa de la detención. Pero ojo, o sea, esta aclaración debemos hacerla porque es que el juez al momento de tomar la decisión no la tuvo en cuenta. Recuerden que él inmediatamente fue tomando la decisión, obviamente con todo el orden del proceso, se alteró el derecho al debido proceso, el derecho el derecho al debido proceso, y podemos decir de que efectivamente, fíjense, o sea, obvió muchas cosas. Primero se metió en un campo el cual no era el suyo, y es que se metió en la justicia penal, y efectivamente esa justicia no le corresponde a él como tal. Esta sentencia del orden penal ya tenía orden de cosas juzgadas, y es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque es que el juez la obvió, y aquí estaba incurriendo sobre otro error, y es que efectivamente se presentaba la vulneración al derecho al debido proceso, la vulneración al derecho a la presunción de inocencia. En este orden de ideas, pues quiero que tengamos en cuenta algo que dice la sentencia como tal, y es que efectivamente la otra línea jurisprudencial viene diciendo que considera que es aquella que configura cuando el sindicado se comportó como sospechoso del delito que se le imputó para detenerlo, incluyendo dentro de ella conductas preprocesales del sindicado. Y ojo, porque el juez de primera instancia incurrió sobre esta, y las conductas preprocesales simplemente se ven en la justicia penal. ¿Sí ven? Entonces, en este orden de ideas, pues el juez estaba incurriendo en un error fundamental. Y yo creo que en este caso como tal, pues la defensa pues tuvo mucha falencia en ese sentido, porque pues obviamente el juez puede equivocarse, y nosotros estamos, pues el abogado como tal está en la obligación de, pues, si se está vulnerando un derecho, inmediatamente pues manifestarlo. Sobre este particular, la subsección B ha venido sosteniendo algo fundamental, y es que debe establecerse si existió dolo o culpa grave de la víctima, pero advirtiendo que este elemento ha de estudiarse como una circunstancia apropiada para romper la relación de causalidad, y es sobre este aspecto de la responsabilidad que debe versar su análisis, por lo cual es claro que solo se demuestra que en el curso del proceso una conducta de la víctima fue la que determinó su detención. Puede darse por probada esta causal de exoneración de responsabilidad. Simple y llanamente, sí, solo sí, si se presenta esa situación. En otros términos, es necesario estudiar el dolo o la culpa grave de la víctima como un elemento fáctico, vínculo de la relación de causalidad. Y con base en el estudio de actitud procesal del sindicado se acredita que no existió este elemento, se desecha, al no estar probado que el hecho de la víctima fue la causa del daño. Este estudio es suficiente para descartar de forma la exoneración de la entidad estatal, pero tengan en cuenta que el juez este estudio pues lo hace taxativamente, o sea, él no realizó
todo ese juicio, que fíjense que inmediatamente pues denegó las pretensiones de la demandante. Bien, por último, quiero decir que la Corte Constitucional menciona unas causales de cuándo es procedente la acción de tutela contra una provincia judicial. Eso está en la Constitución. Y dice, por parte del operador judicial de principios o mandatos establecidos en la Constitución, desde inicios, esta Corte señaló que a pesar de que esta causal tenía una directa relación con el defecto sustantivo o el desconocimiento del precedente, debía ser considerada en sí misma como un defecto autónomo e independiente. Al respecto, se indica en una sentencia, que es la sentencia T-369, lo siguiente: en efecto, esta causal de procedencia de la acción de tutela encuentra fundamento en el actual modelo del ordenamiento constitucional. Reconoce el valor normativo a los preceptos superiores de tal forma que contienen mandatos y previsiones de la ampliación directa de las distintas autoridades y los determinados eventos por los particulares. En consecuencia, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados, confirmando pues lo que anteriormente les vengo diciendo. Bueno, profe, muchísimas gracias por haberme escuchado. Creo que falta alguien por exponer. Qué pena la tardanza. Gracias a ti, Sebastián, por tomarte también el tiempo de rectificar tu audio. Bueno, no siendo más, vamos a dejar cerrar aquí un momentico la grabación. Un momento, regálenme.